Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de programación con Java. Este es el cuarto vídeo de la serie y si recordáis en el anterior, bueno, habíamos iniciado o habíamos visto cómo se ponía un mensaje por pantalla. Vamos a ver ya alguna cosita más en este próximo ejercicio. Vamos a meter o a ver cómo se meten datos por el teclado. Vamos a hacer alguna pequeña operación matemática, pero bueno, vamos antes de nada a repasar algunas de las cositas que vimos en el vídeo anterior. El programa que teníamos, que era Saludo, si recordáis, tenía una estructura muy sencilla, es un programa muy simple, donde dijimos que en todos los programas de Java, o en todos los programas con Java, debe haber una clase. Aquí tenemos la clase, que empieza en estas llaves y termina en estas llaves. En todo programa con Java debe haber también al menos un método main, que es este de aquí, y que es realmente el que ejecuta el programa, ¿no? Si no hubiese un método main, pues no se podría ejecutar. Normalmente se organiza la información o todos los ficheros en un paquete. Aquí le hemos llamado ejercicio 1, que es el paquete que tenemos aquí, y dijimos el otro día, lo podemos comprobar, que se generaba un fichero con el mismo nombre de la clase, saludo, pero con extensión Java, que era el código fuente. Y que una vez que se compila el programa, es decir, que digamos, vamos a decirlo así, se traduce a un código entendible por la máquina, en caso de Java a una especie de programa intermedio, a unos código a máquina, que es lo que se llama codebytes, se generaba un fichero .class. Y de hecho creo que esto los podemos buscar en el sistema de ficheros. Aquí tenemos curso de programación, que si nos fijamos aquí, curso de programación es el paquete que tenemos, el package, ¿no? Bueno, más que el paquete, el proyecto. Dentro del proyecto tenemos el paquete ejercicio 1. Bueno, el proyecto curso de programación. Dentro de un proyecto podemos tener varios paquetes. Y vemos que en este curso de programación que tenemos aquí está la carpeta src que veíamos en Eclipse, el ejercicio 1, aquí tenemos el fichero saludo.java y aquí tenemos el fichero saludo.class, porque ya teníamos o ya hemos generado el código fuente y este código que luego, o este fichero que va a ser interpretado por la máquina virtual de Java en cualquier tipo de, digamos, sistema operativo con el que nos encontremos. Así que vemos que efectivamente en nuestro disco se organizan los ficheros tal cual los vemos en el programa Eclipse. Aquí tenemos también el fichero saludo.txt que a nosotros nos hacía las veces, si recordáis, lo vamos a ver, perdón, de pseudocódigo para escribir el programa, ¿no? El algoritmo en pseudocódigo que era el equivalente al programa en Java. Bien, dicho esto, vamos a hacer entonces otro programita. Vamos a poner aquí dentro otro paquete. Podríamos crear un proyecto nuevo, pero podemos poner ejercicio 2. Tenemos otro paquete dentro de este mismo proyecto. Y aquí, como hicimos el otro día, vamos a hacer un fichero donde vamos, a guardar una especie de, digamos, de pseudocódigo también del programa que queremos hacer, que ahora vamos a ver cuál es. Bueno, el programa es bastante sencillo, ¿no? Se trata de introducir, introducir nombre, número de hijos y vamos a llamar sueldo base de una persona e imprimir, vamos a darle al enter para cambio de línea, o vamos a hacer control M. Con control M podéis maximizar esta ventana. Luego si volvéis a dar a control M la volvéis a reducir. Introducir número de hijos y sueldo base, vamos a darle aquí un enter para poderlo ver en tamaño más pequeño. Y sueldo base de una persona e imprimir, estaba diciendo, me parece, su nombre y el sueldo final. Me estoy pasando de la ventanita y el sueldo final. ¿Cómo se calcula el sueldo final? Bueno, vamos a hacer algo fácil. Por cada hijo incrementamos
100 euros en el sueldo final. Bueno, esto sería una especie de enunciado muy sencillito de lo que queremos que haga nuestro programa. Un programa realmente simple, ¿no? Pedir un nombre, pedir el número de hijos, pedir un sueldo y a partir de ahí imprimir el nombre de la persona y el sueldo final, teniendo en cuenta que además de su sueldo base, pues tenemos que agregarle por cada hijo que tenga 100 euros. Bueno, el algoritmo es realmente sencillo. Tendríamos que poner, bueno, nombre, podemos llamarle sueldo, inicio, recordáis que ponemos siempre el inicio del algoritmo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando el algoritmo se inicie? Bueno, realmente podríamos definir ya las variables, que sabemos que vamos a necesitar una serie de variables, bueno, luego vamos a ver lo que es. Vamos a pedir una información, vamos a procesar la información y después de procesar la información vamos a volverla a mostrar. Casi antes de entrar en el pseudocódigo y en las variables, vamos a ver un poquito qué es todo esto de lo que acabamos de hablar. Bueno, nosotros vamos a hacer en este programa, o tenemos la necesidad de introducir datos. Como veis aquí, como es muy frecuente utilizar cálculos y pedir datos en los programas, la manera de hacerlo en Java es la que veis en la pantalla y que vamos a ver ahora en el programa. Lo primero que debo deciros es que no os asuste esta línea que pone scanner, entrada igual a new scanner, porque, bueno, evidentemente a nosotros ahora nos suena realmente a un galimatías, a chino si no sabemos chino. Entonces, ahora nos lo tomamos como una especie de línea que yo debo memorizar o que debo entender que cada vez que pida datos la voy a utilizar, pero que más adelante iremos comprendiendo por qué lo usamos. En realidad vamos a crear un objeto que, como vemos aquí, se llama entrada y que es de tipo escáner. Es la manera que tiene Java de decir, bueno, creas un objeto que se llama entrada y luego yo con ese objeto que llamas entrada te puedo dar paso a que lo que se teclee en el teclado del ordenador, lo que se vaya tecleando, lo podemos ir introduciendo en una serie de variables. ¿Pero qué son las variables? Bueno, las variables, que suena así a lo mejor como un nombre también muy raro, es algo sencillo de entender. Represento en este dibujo, como veis, una serie de casillas, una especie de tabla imaginaria que es la memoria del ordenador. En cada una de esas casillas, por decirlo de alguna manera, podríamos guardar un dato, o en varias podríamos guardar un dato, porque los datos, según su tipo, según el tipo de datos que tengamos, ocupan más o ocupan menos casillas. En el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, algo muy sencillo, tenemos un número 9 guardado en una casilla y un número 4 guardado en otra casilla de memoria, en otra celda de memoria. ¿Cómo sé yo dónde está el 9 y cómo sé yo dónde está el 4? Bueno, pues poniéndole un nombre. Es como si tuviésemos un armario, ¿no? O un archivador con muchos cajoncitos y si quiero saber lo que hay en cada uno de ellos, pues le pongo una etiqueta. Aquí la etiqueta, que no es muy significativa, ya veremos esto cómo se hace, en el caso del 9 se llama A, o sea que la variable se llama A, y en el caso del 4 la variable se llama B. Así que yo siempre que me refiera a la letra A o a la letra B, estoy pensando en las variables o en los datos que tengo aquí. Para trabajar con variables hay que tener en cuenta algunas cosas, o alguna serie de, vamos a decir así, buenas costumbres o buenas prácticas, ¿no? Primero, lo que os decía antes, llamarle a una variable no es muy útil. En un programa muy cortito o de estos de ejemplo no importa, pero si hacemos un programa con un poco más de, digamos, de chicha, los nombres deben ser significativos. O sea que si yo le llamo a una variable, pues bueno, si se refiere a la edad, la próxima vez que vea esa variable igual no sé qué significa la o si lo veo un tercero no sabe qué significa la y por lo tanto nos llevaría más trabajo volver a ver el código, a entenderlo y a ver nuestro programa. Sería más correcto llamarle edad. Cualquiera que lea edad en un programa, sea informático o no, va a comprender lo que almacena esa variable. En algunos lenguajes como Java, digamos que no se estila poner espacios, no se estila, lo cual no quiere decir que a veces no puedas hacer ciertas prácticas, pero no se estila poner espacios en los nombres de las variables, no se estila escribirlas todas en minúscula o todas en mayúscula. Digamos que se utiliza por convenio
una nomenclatura que se llama camel case, ¿no? Como los camellos, con las jorobas, que suben y bajan. Y es muy sencilla de entender. Si una variable que siempre empieza por minúscula, si la ponéis con mayúscula va a funcionar, pero bueno, repito que no es el convenio utilizado por los programadores. Si una variable si una variable tiene una palabra, siempre empieza por minúscula. Y si tiene más de una palabra, no se dejan espacios y como veis ahí, de la segunda palabra en adelante se pone la primera letra mayúscula. Aquí tenéis mi edad, que es una variable que representa la edad, y que veis cómo se escribe, ¿no? La M minúscula, pero luego cuando llegaría a la palabra edad, en vez de tenerla separada, pues ponen una I mayúscula. Hay quien lo separa por guiones bajos, también, bueno, se suele ver, pero realmente la verdad es que lo que más estila es esto. Y otro, digamos, dato o detalle importante cuando trabajemos con Java es que es un lenguaje case sensitive, lo cual quiere decir que distingue entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo escribir edad todo con letras minúsculas, que si luego me despisto y más adelante escribo edad con la E mayúscula, pues Java no va a entender este programa. Vamos a seguir con distintas cuestiones sobre variables y tipos de datos. Aquí vemos los distintos o algunos de los tipos de datos que podemos tener en Java. Ahora no queremos complicarnos la vida con cuántos son, cuánto ocupan, solo quiero irlo señalando para que luego cuando vayamos haciendo programas o los necesitemos a medida que vamos haciendo nuevos programas, pues bueno, por lo menos tengamos una referencia. Pero sí vemos aquí que los distintos tipos tienen distintos tamaños y pueden almacenar distintos valores. Por ejemplo, el tipo byte, que tiene 8 bits de tamaño o que ocupa 8 bits en la memoria, puede almacenar valores entre menos 128 y 127, mientras que el tipo int, por ejemplo, pues ya veis que almacena valores mucho más grandes, ¿no? Siguiendo un poquito con esta idea de cuánto ocupa cada tipo de dato, vemos en esta imagen, en este dibujo, tres tipos de variables. Tres variables que son del tipo byte, la A, de tipo int, la B, y de tipo float, la C, que guardan un 9, un 4 y un 1, y que en principio son números que se podrían guardar o almacenar todos en el tipo byte y ocuparían menos. Pero, como vemos en la figura, si yo guardo el número 4 en una variable que se llama B, y es de tipo int, el ordenador me va a reservar más celdas, no más espacio de memoria, más bytes para guardar ese valor. Así que cuando yo declaro variables podría detenerme a pensar y decir, ¿cuánto va a ocupar una edad, por ejemplo? 200 años, no conocemos a nadie 200 años. El byte sí nos permite almacenar valores de hasta 127. Si no hay nadie que supere esa edad, podríamos usar el byte. Y si no, pues tendríamos que pasarnos a un valor mayor. Pero bueno, todo tipo de detalles lo iremos viendo a medida también que lo vayamos necesitando. Ahora, si seguimos con el pseudocódigo del programa que habíamos iniciado, bueno, puedo declarar las variables, ¿no? Una vez que empiezo el programa, puedo declarar unas variables. Las variables que declaro pueden ser necesarias posteriormente, todas, o puede faltarme alguna, y bueno, las puedo volver a declarar, no hay ningún problema. Así que, viendo el enunciado, sé que necesito una variable para el nombre, ¿no? Y esa variable puede ser de tipo cadena, ¿no? Entonces yo puedo decir cadena, dos puntos, nombre. ¿Hay algo más que parezca que es del tipo cadena? Bueno, el número de hijos no lo parece, el sueldo base no lo parece y sueldo final tampoco. Así que las variables de tipo cadena están números enteros o variables enteras, es decir, de tipo entero. Bueno, pues podríamos necesitar número de hijos, que le puedo llamar, siguiendo la nomenclatura que decía antes, num_hijos, ¿no? Num_hijos es una variable de tipo entero. ¿El sueldo base podría ser entero? Podría serlo, pero lo normal es que un sueldo, ¿no?, o un salario tenga o pueda tener decimales, de manera que los números o las variables de tipo decimal, que puedan tener valores decimales, las vamos a llamar real. Real, pues podría ser sueldo base, lo podemos llamar así, coma, y también sueldo final. Aparentemente con esto podríamos tener las variables, pero repito que no es raro que a lo largo de que un programa se va utilizando o va creciendo, podamos descubrir o necesitar variables que no habíamos sospechado, ¿no? Bueno, una vez que tengo las variables, me gustaría pedir los datos, así que podemos decir escribir
¿Y qué quiero escribir? Algo que el usuario lea y que me diga la información que necesita, ¿no? Pues yo puedo poner un mensaje que diga ingrese nombre, número de hijos y voy a poner control M para verlo mejor a toda pantalla y sueldo base. Bueno, esto no es una variable, lo puedo escribir normal y sueldo base. Ingrese nombre, número de hijos y sueldo base. Cuando el usuario lee esto, pues lógicamente lo que va a hacer es escribir o teclear esos datos. Y ahí en pseudocódigo solemos poner leer, ¿no? Leer, que podemos poner leer. Si vamos a leer primero el nombre y le hemos llamado a la variable nombre, leer nombre. Coma, ¿vamos a leer otra variable? Sí, que va a ser número de hijos. Pues num hijos. Esto es donde se va a almacenar el dato que se teclee. Y también vamos a tener el sueldo base, así que sueldo base. De esta manera ya tengo un mensaje que me informa de lo que pide el programa y también una orden que lo guarda en una serie de variables. Ahora tengo que procesar, como dijimos antes, la información. Necesito calcular el sueldo final antes de imprimirlo, porque si no, no lo puedo imprimir. ¿Cómo calculo el sueldo final? Pues ya dijimos arriba que por cada hijo sumamos 100 al sueldo final, así que el sueldo final, sea el que sea, ya tiene un valor que se metió por el teclado, perdón, ya tiene un valor, el sueldo base al que le sumaré el sueldo final. El sueldo final es una variable que ya ha sido definida arriba, sería igual a sueldo base más, operador más, la suma de siempre, y ahora tengo que poner por cada hijo 100 euros. ¿Cuántos hijos son? Bueno, eso está en la variable numHijos. En la variable numHijos está guardado el número de hijos. Si son 2 habrá un 2, si son 5 habrá un 5 y si son 0 habrá un 0. Y multiplicamos, y esto se pone con el símbolo asterisco, es el símbolo de la multiplicación, por 100. Así que 100 por el número de hijos, si son 3 hijos me dará 300, más el sueldo base tendré el sueldo final. Y una vez que tenga todo eso, pues lo único que me queda es sacar un mensaje que diga escribir y pondríamos, por ejemplo, el nombre, ¿no? La variable nombre, coma, un mensaje que puede ser, por ejemplo, si el nombre es Eduardo, Eduardo, su sueldo final es, entonces aquí pongo un espacio, su sueldo final es, ¿no? 2 puntos, un espacio, cierro las comillas, y ahora viene otra variable, por eso estas comillas de aquí están mal. Nombre es una variable, se une en pseudocódigo con coma y unas comillas al literal que quiero escribir, que es su sueldo final es, y otra variable, que sería sueldo final. Bueno, aparentemente esto ya estaría, y ahora tendría que poner fin. Este es nuestro algoritmo, y realmente es nuestro programa. Si voy a guardar esto, vamos a guardarlo aquí, curso de programación, ejercicio 2, y le llamamos pues sueldo.txt. Ahora ya podríamos escribir en ejercicio 2 el programa siguiendo este diagrama, porque esta es la receta, ¿no?, del algoritmo, así que lo único que tenemos es que traducir el pseudocódigo a Java. Para ello, si recordáis, creamos un nuevo fichero que es una clase. Esta clase le vamos a llamar sueldo con mayúsculas, se suelen escribir las clases, está en el paquete ejercicio 2 y va a tener un método main, ¿no? Bien, ahí tendríamos nuestro programa, o sea, nuestro lugar para escribir, y prácticamente es repetir lo que he puesto aquí, pero en un lenguaje que Java pueda entender. Bien, lo primero, ¿podemos definir las variables? Podemos definir las variables. Así que yo puedo poner, si es una variable cadena, string nombre, punto y coma. Puedo poner int, teníamos aquí, vamos a ver, número de hijos, numHijos, punto y coma. Todas las órdenes en Java, recordáis que terminan en punto y coma. Y luego tenemos, bueno, podemos poner float para números con decimales, ¿no?, por ejemplo. Y ahí teníamos
sueldo base, si no me equivoco, coma, podemos definirlas así también. Sueldo final, era el otro, sueldo final. Si quiero definir dos variables del mismo tipo, no tengo por qué ponerlas en líneas diferentes. Aquí, digamos que he declarado las variables. Y claro, aquí, si os fijáis, digamos que Java, por decirlo de alguna manera, me está dando un aviso, ¿no? Estos amarillos, estos letreritos amarillos, que son errores menores, no pasa nada, de que la variable local, ¿no? Sueldo final, por ejemplo, sueldo base, no está siendo usada, o que número de hijos no está siendo usado. Bueno, es una pequeña advertencia por si uno declara una variable que luego no utiliza. Ahora tendría que escribir el mensaje que recordáis que es, bueno, tenemos aquí el truquito de siso control barra espaciadora, y la ayuda del programa ya me escribe system out println, si no, bueno, lo tendría que escribir yo, y entre comillas podríamos poner ingrese, bueno, lo que pusimos allí, ¿no? Nombre, coma, número de hijos y sueldo base. Voy a poner también control M para escribirlo mejor, que lo veamos. Ya tengo mi mensaje. Bien, y ahora quiero aceptar datos. Y aquí es donde viene esa parte que dijimos en la teoría, si recordáis, que hay que utilizar la clase scanner, le llamamos entrada al objeto. Esto, repito, que ahora no nos debe dar dolor de cabeza ni preocupar. Estamos declarando un objeto, lo estamos instanciando, le estamos diciendo a Java, créame este objeto que lo voy a utilizar, y luego pongo scanner system.in. Veis que él siempre nos va echando una mano y una ayuda. Y vemos, le he dado sin querer, no ha salido una instalación, no, esto no lo quiero. Vemos un error, no compila, cuando está en rojo no es como cuando está en amarillo, y este error que aquí nos ayuda, bien debajo o bien aquí arriba nos dice lo que está ocurriendo, vemos que nos dice importar scanner Java útil. Bueno, ya hablaremos más adelante de esto, pero hay algunas clases que tenemos que usar como scanner en Java que no las tiene por defecto, digamos, el programa, las tiene que importar para poderlas utilizar, ¿no? Si no, el tamaño que ocuparía un programa sencillo sería enorme. Pero todo lo que necesita, pues lo pide si no lo tiene. O por lo menos te facilita que sepas que hay que importarlo. Le damos aquí a import y él automáticamente nos escribe esta línea de import Java util scanner, que bueno, más adelante cuando tengamos un poquito más de práctica nos podremos parar más qué es. Ahora simplemente es una especie de línea que hay que hacer para meter datos por teclado. Y ahora en este objeto entrada nos va a permitir recoger los datos que se escriban. Si escribo el nombre, ¿dónde se va a guardar? En nombre. Entonces tengo que poner nombre igual, y ahora pongo entrada, que es el objeto que creé, punto, y me salen una serie de métodos. Como el nombre es, ¿no? es una variable de tipo string, yo lo que aquí haría es, pues bueno, ya me va indicando no string o otro tipo de datos, ¿no? Pero bueno, ya nos lo facilita. Como él ya sabe que esta variable nombre es string, nos pone prácticamente de primera nestline. Bueno, nosotros lo escribimos sin más y luego ya veremos más adelante cómo, o le buscaremos sentido a todo esto. Num hijos es entero y es igual a entrada, nos sirve el mismo objeto, no hay que declarar otro punto, y veis que ya ahora no pone nest string, sino nest int, o sea, un entero. Lo próximo que teclees, conviértelo, ¿no?, en un entero porque necesito que sea un entero para esa variable. Y luego necesito también sueldo base, ¿no? Era, a ver si lo escribo bien alguna vez, sueldo base, entrada, punto, y nos pondrá nestFloat, lógicamente, porque es un tipo float. Bueno, aquí en principio el programa ya ha guardado los tres datos en esas tres variables. ¿Qué me quedaría hacer? Bueno, después de escribir, ¿no?, el mensaje y de leerlos, tengo que hacer este cálculo. Sueldo final, recordamos, ¿no?, sueldo final es igual a sueldo base más, exactamente igual, el programa ya lo teníamos hecho, ¿no? Num hijos asterisco, los espacios aquí da igual, 100, punto y coma. En principio ahora está calculado y solo nos quedaría, ¿no?, sacarlo por pantalla. Voy a poner
Por lo tanto, nombre. Aquí para concatenar, a diferencia de lo que hacemos en pseudocódigo, que ponemos nombre, coma, una cadena, coma, una variable, aquí para separar o para unir variables con texto hay que poner el símbolo más. El operador más, lo iremos viendo a medida que usemos los programas, concatena variables y distintas cadenas. Pero ahora sería igual, comillas, entonces pondríamos aquí sueldo final es, dos puntos, un espacio, y ahora concateno con el más y pongo sueldo final. Solo nos quedaría guardarlo, control S, y dependiendo del ordenador, en un Mac como este es función comando F11, control F11 en Windows, si no me equivoco, se ejecuta el programa. Y cuando se ejecuta, pues nos pide ingrese nombre, número de hijos y sueldo. Bueno, voy a poner Gloria, puedo darle al Enter, número de hijos 2, sueldo base 1.200 euros. Se supone que ahora, ¿no?, debería imprimir Gloria, su sueldo final es 1.200 más 2 hijos por 100 cada uno, deberían ser 1.400. Y ahí lo tenemos. Gloria, su sueldo final es 1.400. Si queremos podemos volver a ejecutar el programa con otros datos, pues podemos poner Pedro, 3 hijos, aquí tendrá 300 de bono, y si ponemos 1.125, sumará 300 a 1.125 y es 1.425. Así que veis que es un programa muy sencillito, donde hemos trabajado con distintos tipos de datos, hemos trabajado con datos de tipo string, de tipo int, de tipo float, hemos visto cómo se meten datos o cómo se introducen datos por el teclado, y hemos hecho, bueno, pues un programita que ya hace alguna cosita. Yo espero que haya quedado claro, y si no es así, ya sabéis dónde encontrarme. Suscribiros si os interesa seguir recibiendo mensajes de nuevos vídeos, y darle al me gusta si queréis que otros también puedan participar de ellos. Ha sido un placer, espero que haya sido muy útil, y en el próximo vídeo nos vemos. Hasta siempre.